último, sí, ya con esto para ir cerrando, les quiero mostrar un truquito final que también se vincula con la pestaña de datos. No tiene que ver en este caso con lo que es agrupamiento, pero son la consolidación de datos, que es cómo podemos obtener datos consolidados, que muchas veces esto se confunde porque, digamos, hay formas, ¿sí? Y formas obviamente de trabajar. Esto suele utilizarse mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con un tablero de comando donde tenemos datos referenciados, ¿sí? Esos datos se referencian obviamente con los distintos datos que están vinculados en las distintas hojas. Pero a veces, ¿sí? Lo que queremos es simplemente un dato que se vincule en ese momento con otras hojas o con otros registros en una misma hoja, puede ser también, ¿sí? Pero que nos devuelva ya un dato consolidado, se llama. Un dato consolidado sería un dato que no tiene referencia, sino que es un dato absoluto, ¿sí? Se convierte en un dato absoluto una vez que procesa ese cálculo de suma, promedio, lo que estemos necesitando, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso yo voy a mostrarles un ejemplo vinculados a una sola hoja. Pero sepan que, por ejemplo, acá tenemos tres grupos de datos, ¿sí? Ingreso stock A, ingreso stock B y ingreso stock C con sus cantidades, ¿sí? Para unas fechas dadas. Es similar o sea, siempre similar a los casos que vimos antes. Perdón. Pero en este caso vamos a utilizar una misma hoja por un tema de simplificación. Pero sepan que estos grupos de datos pueden estar en 3 hojas distintas y aún así vamos a poder consolidarlo de la misma manera, ¿sí? ¿A qué nos referimos con consolidar? En este caso, por ejemplo, vamos a querer consolidar las cantidades totales. Yo lo que quiero en esta columna, ¿sí? En la columna J, es que me consolide, en este caso, la suma de las cantidades, ¿sí? Vinculadas a cada registro, ¿sí? En este caso, vamos a hacer una cosa para que se entienda, porque por ahí no se entiende bien. Déjenme, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una celda acá. Vamos a copiar esto acá. Denme un segundo. Ahí estamos. Perdón. Vamos a copiar como dato. Ahí está. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es acá. Es la misma información, ¿sí? Para el mismo día, pero para ese registro. Pero para ese registro yo quiero saber cuánto se ingresó en total entre los 3 stocks, ¿sí? Es un dato consolidado vinculado a 3 hojas o 3, en este caso 3 datos de una misma hoja, ¿sí? Pero no quiero que me devuelva el dato referenciado. O sea, yo podría decir, bueno, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función suma, ¿sí? Por ejemplo, y utilizar este valor y este valor como argumentos, y diría, listo, perfecto, tengo la cantidad total de suma de esas 3 cantidades para ese registro, de todos los stocks. Pero ¿qué sucede? Esto es un dato referenciado, y para que este dato sea un dato fijo, absoluto, tendría que copiarlo, pegarlo como valor, ¿sí? Y ahí tener realmente el dato consolidado, si lo queremos ver de esa manera. Pero ¿qué sucede? Para ahorrarnos esos pasos, ¿sí? Podemos directamente consolidar datos de una manera mucho más simple. Y fíjense cómo trabajaríamos. Lo que vamos a hacer básicamente es, en este caso recuerden que lo tenemos en una sola hoja, ¿sí? Vamos a utilizar la consolidación de datos. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense, vamos a seleccionar la cantidad de datos que necesitemos en este caso. Vamos a ir a datos, ¿sí? Y vamos a ir a la opción dentro de lo que es herramientas de datos, ¿sí? Dentro del menú de datos. Hoy estamos viendo todo temas de datos. Hay una opción que se llama consolidar, así que lo que nos indica es que resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados, ¿sí? Entonces seleccionamos ese dato y fíjense que lo que nos va a devolver es un menú, ¿sí? Obviamente una pestaña para completar, que en este caso nos va a indicar cómo queremos consolidar los datos. Entonces, yo lo que voy a querer es, en principio, la suma. ¿Por qué? Porque yo quiero sumar las cantidades de cada stock y quiero que me lo devuelva en un solo dato, ¿sí? Para ese registro. Ahora bien, lo que vamos a tener que seleccionar son las referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? Fíjense, en este caso, las referencias van a ser los rangos de datos de cantidades que necesitamos sumar para cada registro de fila, ¿sí? Entonces, para seleccionar las referencias, o cliqueamos acá, o en este caso, como estamos en la misma hoja, seleccionamos, ¿sí? El primer registro de datos a consolidar, ¿sí? Y le damos a agregar, ¿sí? Fíjense que lo que nos va a aparecer es una referencia, ¿sí? Con la hoja vinculada de ese rango de datos, que es consolidar. Fíjense que la hoja se llama consolidar. Pero si, por ejemplo, ahora tuviéramos datos en otra hoja que se llama de otra manera, ¿sí? Nos va a aparecer, una vez que seleccionemos ese rango, ¿sí? Digamos, damos clic acá y vamos a seleccionar esa hoja, nos va a aparecer acá la nueva hoja o la otra hoja que tengamos esa referencia. Fíjense entonces que podemos utilizar con distintas hojas o hasta libros, ¿sí? Pero en este caso lo simplificamos a una misma hoja para, obviamente, por un tema didáctico y de tiempos de simplificación. Entonces, una vez que tenemos ese dato, ¿sí? Vamos de nuevo acá o seleccionamos otro rango de datos, fíjense, ¿sí? Y le damos a agregar. Y fíjense cómo nos va agregando las referencias de esos datos que luego vamos a consolidar, ¿sí?
Por último seleccionamos el último rango de datos, que es de la tercera columna que necesitamos, ¿sí? Y le damos a agregar. Entonces, una vez que tenemos ya los datos, ¿sí? De los 3 rangos consolidados, ¿sí? Podemos optar por usar rótulos. Si en este caso no, pues yo ya tengo los datos referenciados. Crear vínculos con el dato de origen. En realidad esto no lo vamos a utilizar. Esto se usa se utiliza más cuando hacemos importación de esos datos. Pero en este caso son datos objetivos, datos abstractos y que no tienen referencias. Entonces no hace falta. Pero una vez que tenemos los datos de los 3 registros, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar. Y fíjense que automáticamente, ¿sí? en ese rango que habíamos seleccionado, nos completa ya los datos, ¿sí? Sumados, en este caso, de cada uno de esos registros de fila para cada uno de esos datos, ¿sí? Y fíjense que si yo lo selecciono, ya automáticamente el dato, ¿sí? Está consolidado como un valor absoluto. Entonces nos ahorramos el paso de tener que copiar y pegar datos como valor. Es decir, entonces, a modo de resumen, si en un tablero de control de comando necesitamos datos que sean referenciados a distintas hojas o a una misma hoja, distintos rangos de una misma hoja, ¿sí? Y esos datos necesitamos que sean datos absolutos, ¿sí? Y que no sean dinámicos, o sea, que no se actualicen, sino que sean datos que son históricos y por ahí no cambian con el tiempo, es mejor utilizar la consolidación de datos para aplicar este tipo de resultados. Ahora bien, si necesitamos datos que son dinámicos y que se van cambiando a medida que vamos ingresando nuevas cantidades o stock y va variando, va fluctuando, sí necesitamos obviamente utilizar una referencia. En este caso podemos utilizar función suma o hacer una sintaxis con una ecuación simple de suma o lo que fuere, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que la consolidación de datos lo que hace es devolver un dato simplemente como valor absoluto, ¿sí? Es un dato que no se referencia. Si yo, por ejemplo, borro acá 10, fíjense, este dato va a seguir siendo 40, ¿sí? No es un dato referenciado, ¿sí? No se actualiza, sino que es un dato estático, ¿sí? Esto se utiliza más que nada para simplificar formas de cálculo cuando tenemos que hacer distintas sumas o combinaciones de celdas, que después ese dato queda abstractamente histórico y queda así congelado. Directamente podemos utilizar consolidar. Es mucho más rápido que tener que hacer una ecuación, una sintaxis para cada una de esas celdas, arrastrar, copiar y pegar como valor. Entonces directamente seleccionamos el rango completo, ¿sí? Siempre que se respeten los mismos rangos de fila y demás, ¿sí? Para cada uno de los grupos de datos, ¿sí? Y con consolidar, simplemente con el menú, qué tipo de función queremos aplicar, cuáles son las referencias en cada uno de esos rangos, ¿sí? Y con aceptar, ¡pum!, automáticamente ya nos devuelve la referencia absoluta, consolidada de ese cálculo de lo que estamos haciendo.